¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy va a ser una forma distinta que voy a intentar explicar el tema. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que aprender de una forma distinta esta situación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo durante esta semana? Van a ser las gráficas de una función. Cuando hablamos de las gráficas de una función, recordemos que una función, ya lo hablamos la semana pasada, van a ser ecuaciones en donde nosotros vamos a determinar si los valores pertenecen o no pertenecen a una gráfica y si la gráfica en sí pertenece a una función. Muy bien. Entonces acá en la identificación de la gráfica de una función, vamos a estar viendo estos diseños en donde nos muestran cuatro figuras distintas o cuatro gráficas distintas en donde tenemos que evaluarlas si van a pertenecer a una función o no pertenecen a una función. Vaya. ¿Cómo vamos a identificar si pertenecen o no pertenecen a una función? Nosotros tenemos que verificar que aquí en estas líneas verticales exista un solo punto. Acá va a haber un punto, aquí va a haber otro punto, ¿verdad? Un único punto dentro de nuestra gráfica, al igual que acá, ¿verdad? No van a existir distintos puntos en el eje Y, sino que van a ser unitarios, ¿verdad? Siempre van a existir únicos puntos separados y distintos a los demás. Vaya. Entonces, suponemos que la gráfica A y la gráfica B sí pertenecen a una función. Ahora, aquí con la C y con la D, si se dan cuenta, acá nos indica que aparece una vez y aparece dos veces en el mismo punto del eje Y, ¿verdad? Al igual que acá. Cuando nosotros tenemos puntos de este calibre, de esta forma, en donde respecto al eje Y tenemos dos puntos, quiere decir que estas gráficas no representan una función, sino que son gráficas únicamente que se van a representar, ¿verdad? Excelente. Una vez ya obtenidos estos valores, ya podemos identificar, ¿verdad? Únicamente con la gráfica vamos a poder identificar si nuestra gráfica pertenece a una función. Perfecto. Ahora, en el punto número 2 dice obtener la información a partir o sobre la gráfica de una función. ¿Cómo vamos a representar nuestros puntos o la información que necesitamos? Si nos damos cuenta, acá nos va a estar dando diferentes valores, ¿verdad? Siempre hablando respecto al eje Y. Acá tenemos el punto 0,4 y acá terminamos con 4pi sobre 4. Si nos estamos dando cuenta, aquí vamos a tener medio pi, 1 pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi y 4 pi, ¿verdad? Vaya. Si nosotros nos damos cuenta, acá nos están preguntando, ¿cuál es el valor de f de 0, f de 3 pi medios y de 3 pi? Estos puntos los vamos a poder identificar con los valores de nuestra función. Nos dice que cuál es el valor de f de 0 acá y nos están explicando dentro de esta solución que los valores de 0, porque recordemos que nosotros en nuestro par ordenado vamos a tener el primer dato x, el segundo dato y como la función acá va a ser una función respecto f de x, ¿verdad? Nos está hablando de dónde vamos a empezar con el valor 0. El valor 0 de f de x va a empezar en 0,4. Perfecto.
Ahora, ¿qué va a pasar con respecto a 3 medios de pi? Siempre, si se dan cuenta acá el 3 medios va a ser este, ¿verdad? El 3 medios sobre el 3 pi sobre 2 va a tener, al igual que f de 0, un valor de y de 0. Entonces ya estamos obteniendo nuestro segundo punto, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando tengamos un 3pi? El 3pi es el valor de x. ¿Cuál sería el valor de y o cuál sería el valor resultante que nosotros vamos a tener? Sería menos 4, que sería el valor respecto a y, ¿verdad? Ahora nos están preguntando cuál va a ser el dominio de f de x. ¿Cómo podemos representar el dominio? El dominio va a ser todos aquellos valores en los que se va a poder mover nuestra gráfica. Si nos damos cuenta, nuestra gráfica representado en f de x, en valores de x, van a estar desde 0, que sería este 0, desde 0 hasta, sería hasta 4pi, que sería el valor de x, ¿verdad? 4pi. Entonces, ¿cómo podemos representar nuestro dominio respecto a f de x? Ya obteniendo estos valores, nuestro dominio nos quedaría como x tal que x. Vamos a empezar con 0. Van a ser valores mayores o iguales a x, que van a ser todos estos valores de x que va a tomar, pero x va a ser menor o igual a 4pi, que serían los valores que ya habíamos representado aquí, ¿verdad? Y un dato como que extra relacionado a esto sería que nuestros intervalos, ya obteniendo esto, serían, como vamos a tener mayores o iguales, esto nos representa que vamos a tener corchetes. Recordamos que si solo mantenemos con menor o mayor, son paréntesis, como ahora es menor o igual, van a ser corchetes. Van a ser entre rangos de 0 hasta 4pi. Perfecto. Y ahora ustedes se estarán preguntando, ¿por qué menor o igual y no solo menor? Porque aquí están tomando los valores, ¿verdad?, de los puntos, no los están dejando fuera de nuestra gráfica. Muy bien. Y así es como vamos a poder ir verificando todos nuestros valores, ¿verdad? Los vamos a ir hablando durante la clase, que dice cuál es el rango de f de x, enumere las intersecciones. Recordemos que nuestras intersecciones son todos aquellos puntos que van a estar sobre nuestro eje y, ¿verdad? ¿Cuántas veces la recta es y igual a 2? Para los valores de f de x es igual a menos 4. ¿Cuáles son los valores de x? ¿Cuáles son los valores de x con f de x menor a 0, mayor a 0, ¿verdad? Entonces vamos a tener que evaluar nuestra gráfica. Vaya. Seguidamente nos dice que vamos a obtener información de una gráfica de una función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos que obtener la información respecto a esto, es parecido a lo otro, solo que acá vamos a tener que ya utilizar casos de matemáticas, ¿verdad? Ya vamos a tener que operarlos. El primer valor nos dice que determinemos el dominio de f de x. Se recuerdan que para un dominio, el denominador, si así tenemos un denominador, nunca puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se indefine y ya no nos sirve para nada. Por lo tanto, nuestro dominio pudiera llegar a ser que x tal que x, es decir, que los valores de x en sí nunca lleguen a ser igual a menos 2, ¿verdad? Porque como acá tenemos x y acá tenemos x y acá ponemos menos 2 más 2, sería 0.
entonces por eso no pueden ser igual a 0. Ahora, cuando nosotros estamos en nuestra función, vuelvo a repetir, es f de x, ¿verdad? El valor de x es el que vamos a ir sustituyendo. Entonces, si acá nos dice que tenemos el punto 1,1 medio de nuestra gráfica de la función, ¿qué es lo que vamos a tener que realizar? El valor de x lo tenemos que sustituir por x, ¿verdad? Que sería 1. Entonces, como acá son x y x, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3. Nuestro valor resultante de f de 1 va a ser 2 tercios. Por lo tanto, el punto 1, 2 tercios, este sí pertenece a nuestra gráfica, ¿verdad? Por lo tanto, el punto 1, 1 medio, no pertenece a nuestra gráfica. ¿Por qué? Porque no nos dio la resultante aquí, ¿verdad? Ahora dice, ¿qué pasaría si nosotros evaluáramos el punto 2 con respecto a x? Que sería lo mismo de arriba, ¿verdad? Como nos están dando únicamente el valor de x, tenemos que encontrar el valor de y. Entonces sustituimos y sería 2 más 1, 3, 2 más 2 es 4. Por lo tanto, el punto que representa dentro de la gráfica va a ser 2,3 cuartos. Perfecto. Espero que vayamos comprendiendo, porque si se dan cuenta, únicamente es de ir evaluando cada uno de los pasos, ¿verdad? Cada uno de los casos. Entonces, chicos, espero que hayan podido comprender. De todos modos, en la clase vamos a estar hablando detalladamente sobre esto de las funciones para que no les quede ninguna duda referente a esto, ¿verdad? Así que éxitos, chicos, y nos miramos en nuestra clase.